Hermanos y hermanas en la fe, el mundo se está hundiendo en un mal sin precedentes, y las señales están ante vuestros ojos. La tierra gime por las heridas del pecado humano. Los elementos de la naturaleza, creados para el sustento y la belleza, se rebelan contra la degradación espiritual que cubre a la humanidad como un manto oscuro. Las lluvias caen con fuerza devastadora. El sol, que debería calentar y dar vida, arde con una intensidad anormal. La tierra tiembla, las aguas se desbordan, los vientos rugen, y sin embargo, muchos de mis hijos permanecen ciegos y sordos al llamado del cielo. Todo esto no es un castigo de un Dios vengativo, sino la consecuencia de una humanidad que decidió alejarse de su Creador. El pecado se ha multiplicado y con él llegó el orgullo, la impureza, la violencia, el desprecio por la vida y la verdad. Y la Virgen María intercede por vosotros ante el trono del Altísimo, pero el tiempo es corto y el amor misericordioso de Dios todavía os llama a la conversión. No tengas miedo si estás en estado de gracia. El Señor es refugio y fortaleza para los que en Él confían, y la Virgen María es refugio y fortaleza para los que en Él confían. María se revela a través de Sor Luz de María y nos muestra un antiguo don del cielo que nos protegerá de los desastres y del mal. Te damos la bienvenida a este canal y te invitamos a dejar un me gusta para apoyarnos en nuestra misión de llevarte cada día un mensaje que alimente tu fe. Oramos como nos pidió nuestra Santísima Madre y por eso os pedimos que dejéis vuestras peticiones de oración en los comentarios. No importa si es una petición pequeña o grande, porque toda nuestra comunidad de creyentes orará por tus intenciones y las de la Virgen María. La humanidad camina por caminos oscuros, lejos de la luz del Evangelio, indiferente a las llamadas del cielo. Mi corazón sufre cuando veo a tantos de mis hijos cegados por el orgullo, seducidos por el pecado y sordos a la voz del Espíritu. Cuántas almas se pierden cada día porque no reconocen la gravedad del momento en que viven. La tierra clama ante la corrupción del hombre, que ya no respeta la vida, ni la creación, ni los mandamientos del Señor. Todo se vuelve relativo, todo está permitido y el alma queda de lado como si no fuera nada. Hijos míos, no podéis seguir así y os revelo por amor lo que el Padre me permite comunicaros, un mal sin precedentes cubre el mundo. Es un tiempo de purificación y los elementos de la naturaleza resurgirán con creciente fuerza. Ya verdes son las fuertes lluvias, impetuosos los vientos, los terremotos en tierras improbables, los volcanes despertando, los mares agitados como nunca. El sol, creado para dar vida, ahora arde con furia, y los hombres no comprenden que esto no es natural, sino consecuencia del desorden que el pecado introdujo en el mundo. Todo sufre, y sufre porque el hombre se rebeló contra Dios. No se trata solo de fenómenos meteorológicos. Esta es la respuesta de la creación a la ausencia de amor y justicia. Este tiempo exige de vuestra parte verdadera conversión, entrega sincera y oración constante. El Señor todavía te llama a la salvación, pero debes responder con urgencia. El enemigo de las almas anda con furia porque sabe que le queda poco tiempo, y trata de arrastrar consigo a cuantos pueda. Yo, como vuestra madre, no puedo permanecer en silencio. Vosotros sois mis hijos y quiero conduciros seguros al corazón de mi Hijo Jesús. Pero muchos de vosotros rechazáis la mano que os extiendo, os burláis de los mensajes del cielo y seguís la voz del mundo. Hijitos, no perdáis más tiempo. No vivas como si no te hubieran advertido. El Señor nunca deja de advertir antes de que su justicia se manifieste. ¿Cuántas veces he orado por ti, cuántas lágrimas he derramado por aquellos que están perdidos por su propia elección? La humanidad sufrirá, sí, porque no escuchó, porque desoyó las advertencias del cielo, porque idolatra lo fugaz y destruye su propia alma. Pero aún hay tiempo para aquellos que quieran regresar. Todavía hay misericordia para aquellos que se arrodillan con un corazón contrito. La oración, especialmente el Santo Rosario, es un arma poderosa en estos tiempos. La confesión frecuente es necesaria. La Eucaristía, recibida con fe y reverencia, es el alimento que sostendrá a los fieles en los días difíciles. Hijos míos, consagrad vuestras vidas a mi Inmaculado Corazón y al Sagrado Corazón de Jesús. Proteged vuestros hogares con la fe, vivid en la gracia de Dios y sed luz en este mundo de tinieblas. Si supieras la gravedad de lo que está por venir, no desperdiciarías ni un momento más en lo que es inútil. Toma conciencia del momento espiritual por el que estás pasando.
No esperes a ver el colapso ante tus ojos para gritar. Grita ahora. Convertir ahora. El tiempo de la misericordia todavía está abierto, pero se está estrechando rápidamente. Yo permanezco con vosotros, caminando entre vosotros, velando por cada corazón abierto a mi llamado. No te desanimes. El cielo lucha por ti. No estás solo, pero debes ser fiel. Debes amar, reparar, interceder. Todo lo que te pido es amor. El mundo no encontrará paz aparte de Dios. Ninguna ciencia, ninguna política, ninguna fuerza humana podrá detener lo que viene, si el hombre no se humilla ante ello de su Creador. Escúchame. Guardad mis palabras en vuestros corazones. Vive en un estado de gracia. Oremos por los que no oran. Amor para los que no aman. Perdonad y sed misericordiosos, como os enseñó mi Hijo. Y recuerda, el que permanezca fiel hasta el final, será coronado para la eternidad. Amados hijos de mi corazón, escuchad la voz de vuestra madre que os llama insistentemente, porque los tiempos son serios y el mal ha tomado más fuerza que nunca. El mundo se ha apartado del Señor y el corazón humano se ha endurecido. Muchos de mis hijos caminan como ciegos, guiados por el orgullo, el egoísmo y el afán de poder, dejándose arrastrar por todo aquello que los separa del verdadero camino, el camino de mi Hijo Jesús. Por eso os digo con ternura y urgencia, es necesario buscar la gracia divina con todas las fuerzas de nuestra alma. Solo con la gracia de Dios podréis resistir las seducciones del mundo, los engaños del enemigo, los dolores que ya han comenzado a manifestarse en la tierra. La gracia es un don que fortalece, ilumina, sana y protege. Pero para recibirlo, es necesario desearlo, es necesario tener humildad, es necesario un arrepentimiento sincero. No te engañes pensando que puedes caminar solo. El ser humano, sin Dios, se pierde a sí mismo, y esto es lo que vemos en tantos lugares hoy en día. El ego humano se ha convertido en un ídolo. ¿Cuántos de mis hijos creen que pueden decidir todo por sí mismos, como si fueran dueños de la vida y de la verdad? Este orgullo los aleja de la luz, les hace despreciar los mandamientos, les lleva a construir un mundo sin Dios, donde se celebra el pecado y se desprecia la santidad. Hijos míos, esto es una trampa. El enemigo sabe engañar, sabe pintar el error con colores de libertad, sabe seducir con falsas promesas de felicidad. Y muchos caen porque dejaron de orar, dejaron de escuchar la palabra, dejaron de acercarse a los sacramentos. Se han alejado de la fuente de la gracia y ahora están débiles, confundidos y perdidos. Pero todavía hay tiempo. Todavía puedo conduciros de regreso al corazón de mi Hijo. Todavía puedo acogerte bajo mi manto y enseñarte cómo abrir tu corazón a la gracia de Dios. Para ello es necesario renunciar al orgullo, silenciar las voces del mundo, buscar el silencio del alma donde habla el Espíritu. Hay que doblar las rodillas, reconocer las propias caídas y pedir perdón. Debemos desear vivir según la voluntad de Dios, aunque cueste sacrificio, aunque vaya contra todo lo que el mundo predica. El ego humano, tan inflamado por el orgullo y la arrogancia, está conduciendo almas preciosas al abismo. Mirad, hijos míos, lo que sucede cuando el hombre pone su propia voluntad por encima de la voluntad de Dios. Pierde la paz, pierde la orientación, y sin darse cuenta, se aleja de la única fuente de verdadera felicidad, que es el amor de Dios. Cuando domina el ego humano, el ser se vuelve ciego a las necesidades espirituales, al hambre del alma que solo puede satisfacerse con la gracia divina. Cada paso que damos alejándonos de Dios nos aleja de la verdadera vida. La gracia que os doy es una medicina para sanar las heridas del alma, pero para que esto suceda es necesario que el corazón se abra, que la humildad esté presente, que el orgullo sea vencido. Hijos míos, la gracia divina no puede actuar donde hay puertas cerradas, donde el orgullo se alza como un muro, impidiendo al Señor penetrar en la vida de sus hijos. Este es el mayor mal que afecta al mundo hoy, el ego humano, que lleva a muchos a creer que pueden vivir sin Dios. El ser humano se considera autosuficiente y en este orgullo se vuelve cada vez más esclavo del pecado, más esclavo de sí mismo. Él busca satisfacer sus deseos egoístas, pero cada deseo que no se alinea con la voluntad de Dios solo alimenta el vacío interior, un dolor silencioso que crece cada día. Yo, como madre,
vengo a vosotros para pediros que abráis los ojos, que escuchéis mi llamado, que no esperéis más para gritar ayuda. El tiempo es ahora, el momento de conversión es hoy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. La gracia divina es un don que el Padre os ofrece, pero es necesario aceptarlo con fe y confianza. El mundo os dice que la felicidad está en las posesiones, en los placeres momentáneos, en las distracciones de la carne, pero yo os digo que el verdadero gozo está en la presencia de Dios, en la obediencia a su voluntad, en el amor al prójimo, en un corazón puro y en la disposición a hacer el bien. Hijitos míos, es necesario que busquéis la gracia de Dios con todo vuestro ser, porque sin la gracia no sois capaces de resistir las tentaciones, de vivir en la verdad, de crecer en santidad. Ella es la fuerza que te sostiene, el poder que vence el mal, la luz que disipa las tinieblas. Pero, ¿cómo podréis recibir esta gracia si no la buscáis con corazón abierto, con oración ferviente, con deseo sincero de transformación? Y venid a mí, hijos, y yo estaré con vosotros, guiándoos por los caminos de la oración, por el camino de la humildad. El camino no es fácil, pero es el único que conduce a la salvación. La oración constante, el ayuno, la meditación de la palabra de Dios, la participación en los sacramentos de la Iglesia son medios poderosos para obtener la gracia que os fortalece, que os purifica, que os hace nuevas criaturas en Cristo. Cada momento que pasas en oración, cada vez que buscas la Eucaristía, el Señor te transforma, te purifica y te prepara para afrontar las luchas que te esperan. No os dejéis engañar por las falsas promesas del mundo, que os alejan del verdadero sentido de la vida. El egoísmo, el orgullo, la falta de perdón, la búsqueda incesante del placer mundano solo te conducen a la soledad, al vacío. Estoy aquí para guiarte al verdadero amor, a la verdadera paz, que solo se encuentra en Dios. No busques la felicidad en las cosas pasajeras, sino en la presencia eterna de Dios, que es la fuente de toda alegría. Yo soy vuestra madre y quiero conduciros al corazón de mi Hijo, donde encontraréis todo lo que necesitáis. Orad, hijos, con todo vuestro corazón. Orad sin cesar, porque la oración es el camino más seguro hacia la gracia divina. Confiemos plenamente en la misericordia de Dios, que no se cansa de perdonar, acoger y dar nueva vida. Buscad la gracia ahora, mientras el tiempo de la misericordia está abierto. No esperes el dolor del sufrimiento para recurrir al Señor, porque es ahora que Él te llama. Yo intercedo por cada uno de vosotros, y nunca te abandonaré. Confiad en mi intercesión, porque la madre que está siempre al lado del hijo está también al lado de sus hijos. Deja el egoísmo a un lado y busca la gracia de Dios en cada momento de tu vida. La paz y la verdadera felicidad vendrán cuando tu corazón se abra al Señor y la gracia divina sea tu guía. Amados hijos de mi corazón, escuchad la voz de vuestra madre que clama por vosotros con todo el amor y el dolor que hay en mi ser. Vengo a vosotros para pediros urgentemente que busquéis la gracia de Dios, porque el mal se ha infiltrado en nuestros hogares de forma astuta y silenciosa y muchos no se dan cuenta de lo lejos que están siendo alejados del Señor. El egoísmo, la indiferencia y la incredulidad se han extendido como veneno y las almas están perdidas, lejos de la luz que nos trajo mi Hijo Jesús. A través de mi hija, Luz de María, os revelé los tiempos que se acercan, tiempos de grandes catástrofes y desastres. El mundo está viviendo un tiempo de gran purificación, y lo que muchos de ustedes no entienden es que el mal ya se ha infiltrado profundamente en la sociedad, las familias, las mentes y los corazones. El pecado se ha vuelto habitual, alejarse de Dios se ha convertido en la norma y las almas continúan perdiéndose porque no se dan cuenta de cuánta gracia de Dios se necesita para resistir el mal. Hijos míos, las tormentas que vendrán no son solo tormentas físicas. La tierra sufrirá, el cielo se agitará, los mares se rebelarán, pero la mayor tormenta será la interna, la que atacará el corazón de aquellos que, en lugar de buscar la salvación, ceden a la indiferencia, al orgullo y a la mentira. El mal se ha infiltrado en vuestros hogares a través de acciones y pensamientos que os alejan de la paz de Dios, y por eso vengo a pediros con todo mi ser, buscad la gracia de Dios ahora, mientras aún hay tiempo. Ya no hay tiempo para dudar.